acompañen sus Biblias al libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer en esta porción de la Escritura los versos del 24 al 34. Libro de Mateo, capítulo 6, los versos del 24 al 34. Y vamos a leer de manera alternada esta porción de la Escritura. Yo voy a comenzar con el verso 24, usted me ayuda con el 25 y así hasta llegar al verso 34. Amén. Leemos la palabra del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y antes de orar vamos a leer juntos el verso 33. 1, 2 y 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, no queremos que nada sea un impedimento entre tu presencia y nosotros. Por eso, si en algo te hemos defraudado, te pedimos perdón y confiamos en tus misericordias que nuevas son cada mañana. Tú eres nuestro Dios verdadero, aquel que siempre cumple sus promesas. Señor, este culto lo rendimos a ti de principio a fin, que sea tu presencia operando en nosotros con libertad. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia dice: amén. Amén. El tema del mensaje que vamos a estar desarrollando en esta mañana es fe más allá de las circunstancias. ¿Cuántos aquí son hombres y mujeres de fe? Amén. Amén. La fe, amados, pues no tendría ningún sentido en la vida si no tuviésemos que atravesar por pruebas y dificultades para poder ver qué tal es nuestra fe. Y cuando hablamos de la fe, es importante entender que en toda la Escritura nos encontramos con un fuerte llamado como hijos a confiar en nuestro Padre. Y que nuestra confianza en Dios no sea solo una creencia con la que estamos de acuerdo, sino que sea algo que se manifieste en cada paso que damos. Pasos seguros en que nuestro Padre es Dios, Él es verdadero, Él tiene el control, y yo debo confiar siempre en Él. Hablamos de fe más allá de las circunstancias. En este pasaje tenemos a Jesús quien nos está
enseñando, nos habla del afán, nos habla de la ansiedad y menciona algunas cosas muy interesantes, porque nuestro maestro es excelentísimo a la hora de usar analogías. Y él hace algunas comparaciones a las que debemos prestar atención. Por ejemplo, menciona a las aves del cielo. También menciona a los lirios del campo. Más adelante en el mismo pasaje habla de la hierba, que hoy es y mañana se echa en el horno, y dice que Dios la viste así. Y luego pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pero el mensaje de esta mañana lo vamos a centrar únicamente, de manera focal, en el verso 33 que nosotros pudimos leer juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y vamos a hacer una dinámica que lo hicimos en el primer culto y considero pertinente hacerlo también en el segundo culto. De esta mitad, para mi izquierda, ustedes van a decir la primera parte del versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a mi mano derecha, ustedes van a responder con la segunda frase del versículo que dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a ver cómo nos va. Ustedes la primera parte. 1, 2 y 3. Una vez más. Este pasaje es uno de los más sencillos de memorizar. Y es precioso porque encierra una gran promesa. De modo que en el desarrollo de este mensaje vamos a tener más espacios para volver a repetir esta dinámica. Y ya luego pues creo que lo vamos a poder hacer sin tener el versículo en la pantalla. Y vamos a decirlo cada vez más, creyendo, con fe, con convicción, porque nuestro Dios es el Dios de toda verdad y en Él podemos confiar siempre. Amén. Amados, muchos cristianos están convencidos de que Dios puede y anhela satisfacer cualquier necesidad que pudiera presentarse, y todo cristiano profesa de un Dios que es todopoderoso y para el que no hay nada que sea difícil. ¿Cuántos aquí creen que no hay nada difícil para Dios? ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Y amados, muchos cristianos están convencidos de esto, pero cuando llega la crisis, cuando llega el problema, esa convicción luego empieza a balancearse. Pareciera que empiezan a dudar del Dios todopoderoso que tienen. Cuando surgen los problemas, cuando se amontonan las desilusiones, hay muchos cristianos que comienzan a preguntarse, ¿dónde está Dios? Cristianos que comienzan a pensar, ¿cómo puedo confiar en Dios si Él permite que yo pase por estas situaciones? Y amados, nuestro Dios no solo es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades, sino que Él también puede colmar los deseos más profundos de nuestros corazones. Y quizá alguien pueda pensar, pero ¿cómo Dios va a cumplir con los deseos más profundos de mi corazón? Si puede ser que esos deseos que yo tengo no son la voluntad de Dios. Y aquí volvemos al pasaje. Mas buscad. Diga conmigo primeramente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, ¿qué es todas? Todas estas cosas os serán añadidas. Para las personas que de pronto se preguntan cómo Dios puede conceder todos mis deseos y quizá hay algo que yo puedo querer y que no es la voluntad de Dios, amados, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, nos aseguramos de querer lo que Dios quiere que nosotros queramos. Y al querer lo que Dios quiere que nosotros queramos, Dios lo va a hacer.
Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Amados, Dios es capaz de saciar todas nuestras necesidades. Él sabe con qué estamos luchando. Él conoce las batallas que usted está enfrentando a diario. Y aunque quizás nos hemos preguntado por qué muchas veces estamos atravesando algo tan difícil, es necesario poder comprender que en medio de la prueba, como hijos de Dios, nuestro esfuerzo debe centrarse en enfocar nuestra fe en el Señor en todo momento. Confiar en que Él nos ha prometido encargarse de nuestras necesidades, pero Él primero quiere saber si estamos comprometidos a vivir para Él. Vamos a hacer la dinámica otra vez. Ustedes la primera parte. 1, 2 y 3. El valor de cualquier compromiso se basa en dos factores, principalmente. En primer lugar, tenemos que hablar del poder de aquel que promete para cumplir con lo prometido. Y en segundo lugar, tenemos que hablar de la integridad de quien hace la promesa. De modo que vamos a revisar algunos textos bíblicos. Si usted tiene una plumita, quizá puede sacar el teléfono y tomar unas fotos. Pero los textos bíblicos que voy a compartir a continuación nos habla de nuestro Creador, nos habla de Dios y nos muestran quién es Él. Y son textos que nosotros debiéramos tener presente a lo largo de toda nuestra vida como creyentes. ¿Está listo? Vamos a revisar algunos pasajes. Malaquías capítulo 3, el verso 6. Dice esta porción de la Escritura: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Libro de los Salmos, capítulo 102, los versos del 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Dice el verso 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Verso 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Isaías 46, los versos del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Nuestro Dios es un Dios que cumple con los dos factores tan importantes cuando hablamos de las promesas, ¿no? Nuestro Dios tiene el poder para cumplir con lo que ha prometido. Y nuestro Dios tiene la integridad de ser un hombre todopoderoso en Cristo Jesús encarnado, profetizado hace miles de años y que cumplió a la perfección con todo lo que se dijo de Él. Un Dios que siempre cumple sus promesas. El Dios de este libro es el mismo Dios que vive en usted. Su brazo no se ha cortado, su poder no ha disminuido.
Él sigue siendo el mismo Dios, ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amados, hay algunas preguntas muy útiles que debiéramos hacernos cada vez que estamos atravesando una situación difícil. Entre estas preguntas podríamos mencionar al menos dos. Una de ellas nos dice: ¿cómo estoy reaccionando en medio de lo difícil que estoy pasando? Segunda pregunta: ¿estoy confiando en Dios o estoy buscando desesperadamente una salida rápida para el problema que tengo? La fe es como el amor. Cuando hablamos de fe y hablamos de amor, hablamos de cosas que pueden mejorarse, que crecen, que evolucionan, que se transforman. Y si nosotros como seres humanos no tuviésemos que atravesar ningún tipo de problema, no tendríamos entonces ninguna oportunidad de que nuestro amor pueda crecer y que nuestra fe se pueda desarrollar. Vamos a dejar la pantalla en negro, no sé por qué se me adelantaron. Conversaba con un pastor amigo, es especialista para tratar temas de matrimonio, relaciones de noviazgo. Tuvimos una conversación muy interesante y hablábamos del error que cometen muchas personas cuando entran en una relación amorosa, que luego de que pase el tiempo sienten que el amor cambió y a veces piden consejería y se les escucha decir: es que ya no siento lo mismo, no es como cuando todo comenzó. Antes yo le veía y sentía mariposas en el estómago y quería pasar todo el tiempo con esa persona, y ahora no siento mariposas y hasta me dan cólicos. Y ese es un problema dentro del ámbito de la juventud, que no entienden y no comprenden que ese amor que se da porque siento, luego cambia y se convierte en uno mucho mejor. Un amor en el que ya no amo porque siento, sino porque decido amar. Un amor comprometido. Y amados, cuando hablamos de las relaciones de matrimonio, recordemos que Dios le dejó esa bendición y ese don perfecto al hombre porque termina siendo un reflejo de la relación de Él con nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento nos encontramos con esa analogía donde se dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Y ahí está la analogía. Y en esa relación que tenemos con Dios, nuestra fe debe ser algo que pueda ir mejorando. Volviendo a la conversación que tenía con este pastor, hablábamos de lo importante que es saber y abrazar verdades que pueden ser duras. Y este pastor me decía: siempre va a haber una persona mejor que la pareja con la que estás. Y siempre va a haber una persona mejor que tú. Siempre. Y quizá oras, quizá le pides a Dios: no quiero tener sentimientos por nadie más, quiero tener ojos solamente para esta persona. Pero entonces, ¿cómo tu amor puede ser probado? ¿Cómo tu amor puede crecer? ¿Qué amor vale más? Ese que no tiene ningún tipo de problema ni dificultades, o aquel que en medio de los problemas se embellece y crece más.
Ahora volviendo al tema de la fe. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo ha crecido su fe? Si usted le dice a Dios en oración, Dios, no quiero problemas, Dios, no quiero dificultades, usted le está diciendo a Dios, no quiero crecer en mi fe. Porque la fe crece a través de los problemas. Nuestra fe crece a través de las dificultades. Vamos a ver qué nos enseña el Señor a través del pasaje que hemos leído en esta mañana. Ahora sí vamos a compartir el punto número 1, que ya estaba en pantalla, que nos dice: Jesús nos invita a buscar primero a Dios y nos asegura que al hacerlo, Él se encargará de nuestras preocupaciones. Buscar primero a Dios nos asegura que al hacerlo, Dios se encargará de nuestras preocupaciones. Ahora bien, ¿cómo buscamos primeramente el reino de Dios? ¿Qué cosas debe hacer un cristiano para que otro lo vea y pueda ver que efectivamente ese cristiano está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué podrían ser esas cosas que un cristiano debe hacer para buscar primeramente el reino de Dios? Mira a la persona que está a su lado y dígale: no te duermas. Dígale ahí, mira, que desde arriba se ven todos, que ten cuidado. Jesús nos invita a buscar primero a Dios y nos asegura que al hacerlo Él se encargará de nuestras preocupaciones. ¿Cómo buscamos a Dios primeramente? Podríamos hablar de dedicar tiempo a la oración. Podríamos hablar de leer la palabra. Podríamos hablar de congregarnos, participar activamente en una comunidad de fe. Podríamos hablar de servir a los demás. Hay tantas cosas que podemos hacer cuando se trata de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, amados, hay algunas maneras de buscar a Dios primeramente que no se pueden negociar. Hay algunas maneras de honrar nuestra búsqueda por el reino de Dios y su justicia que deben estar presentes en la vida de los hijos de Dios siempre. Y una de estas maneras es la que mayor impacto sobrenatural traerá sobre la vida de los hijos de Dios. Y no estamos hablando de otra cosa sino de testificar a otros de Jesús. ¿Cuántos fueron a Chanduí para la evangelización? Levanten la mano. En el primer culto fue igual. Muy pocas personas. Ojalá hubiera podido ir toda la iglesia. Si usted lee la historia de la iglesia primitiva, si usted lee Hechos de los Apóstoles, usted va a ver que la iglesia no buscaba milagros. La iglesia buscaba desesperadamente compartir el mensaje del Evangelio de Cristo. Y los milagros llegaban solos. Hoy en día hay muchas iglesias y hay muchos cristianos que buscan milagros, pero no hay predicación de la palabra. No hay evangelismo. No hay un testificar a otros de Jesús.
Y si usted lee la historia de los grandes mártires de la fe, ya estoy hablando luego de hechos después de la iglesia primitiva, usted se va a dar cuenta de que no hay pocos sino muchísimos eventos extraordinarios donde Dios manifestaba su poder, y lo que hay en común en una y otra historia es que había un deseo profundo por llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. ¿Usted quiere ver milagros de Dios sobrenaturales en su vida? Comienza a predicar. Comienza a compartir el mensaje del Evangelio. Ni siquiera va a tener que pedir los milagros. Van a llegar. Volviendo al pasaje de Mateo, cuando habla de las aves del cielo, yo pregunto, ¿las aves de los cielos pueden orar? ¿Oran a Dios? ¿Los lirios del campo oran? ¿La hierba ora? ¿Y qué dice Dios en su palabra? Mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, no recogen. Vuestro Padre Celestial las alimenta, y luego pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Por el vestido dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y en medio de estas analogías nos encontramos con que no hay peticiones elevadas a Dios, sino que simplemente Dios es un Dios que provee. De modo que cuando nosotros nos enfocamos en hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, ni siquiera tenemos que rogarle a Dios por lo que necesitamos, porque al hacer lo que Dios nos pide, Él suple todas nuestras necesidades. Hace un par de semanas, quizá alguno me vio. Recuerdo que hablaba con la hermana Susi y le dije, tengo una fascitis plantar en el pie izquierdo. No había hecho ningún tipo de actividad física. Simplemente me levanté una mañana y allí estaba el dolor. Era tan fuerte que las pastillas no surtían ningún efecto. Quizá algunos de ustedes me vieron ese domingo que yo andaba así. Mi abuelita siempre me escribe y me pregunta, ¿vas a estar predicando con nosotros en la tarde? Te esperamos a las 4. Yo le decía a mi abuelita, tengo un dolor en mi pie. Mi abuelita no lo sabe, pero cuando yo le hice un mensaje me puse a llorar. Porque el servicio es lo único que yo tengo para ofrecerle a mi Dios. Y cuando algo me lo quiere impedir, a mí me duele. Porque ¿qué más le voy a ofrecer a Dios? Primero le dije que no iba a ir. Y luego dije, pues, con dolor y todo voy a ir. Y ahí estuve. Y yo no me enfoqué en orar y decirle a Dios, ¿por qué me pasa esto? Me enfoqué en orar y decirle al Señor, Padre, yo te quiero servir. Y esto no me deja servirte.
Me han dicho que esto no tiene cura, que es un problema que voy a tener siempre, que va a ir y venir, que hay pastillas para ayudar con el dolor. Pero Dios, yo te sirvo y yo creo que tú tienes el poder para sanarme. Y aquí estoy sin pastillas, sin cojear y sin dolor. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo está usted buscando primeramente el reino de Dios? ¿Qué está haciendo para buscar primeramente el reino de Dios? Ya mencionamos que hay algunas cosas que usted puede hacer, pero que justamente en el área donde hay mayores prodigios y eventos sobrenaturales es justamente en la vida de aquellos que se dedican a compartir el mensaje. Hay algunos que dicen que es difícil evangelizar cuando no conoces a la persona. Predicarle a un desconocido es difícil. Pero amados, no pocos, sino muchos cristianos tienen tantos amigos no creyentes, amigos con los que se llevan bien, y no han predicado ni una sola vez. Mire a la persona que está a su lado y dígale, cuando lleguemos al cielo, dígale, lo único que podremos ofrecerle a nuestro Dios es los discípulos que ganamos para Cristo. Todavía queda poco más de un mes, no se ha acabado este año. Cada uno gane. ¿Qué es uno por año para Dios? Órele, hable con Dios, dígale al Espíritu Santo a quiénes debo hablar, a quiénes debo predicar. Yo le garantizo que Dios le va a mostrar a quién debe predicar. Pero esto es para todos. Todos. Hasta aquí lo primero que hemos aprendido, ¿no? Jesús nos invita a buscar primero a Dios y nos asegura que al hacerlo, Él se encargará de nuestras preocupaciones. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Dios quiere que confiemos en que Él sabe lo que hace y en que sus tiempos son perfectos. Ahora, para muchos cristianos es mucho más fácil la primera parte y no la segunda. Claro, muchas veces nosotros decimos con seguridad, yo confío en que Dios sabe, ¿verdad? Confiemos en que Él sabe lo que hace. Pero ya cuando hablamos de esperar los tiempos de Dios, a veces cuando hablamos, le decimos a Dios en oración, pero Señor, no te demores. A lo mejor la otra semana, si me respondes, ¿no? Pero nuestros tiempos no son perfectos. Solo el tiempo de Dios es perfecto. Y si nosotros vamos a confiar en que Dios sabe lo que hace, también debemos confiar en cuándo lo hace. Porque Él no llega ni tarde ni temprano, Él llega en el momento justo. Y hay que confiar. Hay cristianos que a veces cuando oran se acercan a Dios con una noción preconcebida de cómo Él debe actuar en respuesta a sus necesidades. Mira, Señor, si yo hago esto, tú deberías hacer esto. Y las personas que oran de esta manera no están confiando en el Señor. Pareciera que muchas veces le están
exigiendo que cumpla con sus órdenes, con sus deseos personales. Lamentablemente hay cristianos que cuando oran pareciera que intentan manipular a Dios. No debemos orar de esta manera. Debemos confiar siempre en Él. En su tiempo, en su tiempo, en su tiempo. Dígale a la persona que está a su lado, es en el tiempo de Dios. Ahora dígale, no es tiempo de dormir. ¿Con quién hemos venido a encontrarnos aquí en esta casa? Imagínense quedarse dormido delante de la presencia del Señor. ¿Qué más podemos aprender? Tercer punto. Creer en Dios implica confiar en sus decisiones, aunque no comprendamos el porqué de las circunstancias. Creer en Dios implica confiar en sus decisiones, aunque no comprendamos el porqué de las circunstancias. Cuando éramos niños, y bueno, ahora ya de adultos, mi papá todavía nos hace ciertas bromas, a veces cuando compartimos alguna comida, solo que ahora son diferentes, pero cuando éramos niños, a veces papá nos hacía una pregunta y nosotros respondíamos con algún enunciado, y luego de que nosotros siendo niños respondíamos, papá nos decía, ¿y por qué? Y luego nosotros seguíamos respondiendo, porque esto, que no sé qué, y luego papá otra vez, ¿y por qué? Pero papá, le estamos diciendo que esto, que lo otro, ¿y por qué? Obviamente lo hace por molestar. Pero muchos cristianos le preguntan a Dios, ¿y por qué? Se centran en el problema, en vez de preguntar ¿para qué? Que eso es centrarse en el propósito. Si usted pregunta ¿por qué?, se enfoca en lo que le está pasando. Si usted pregunta ¿para qué?, se enfoca en a dónde Dios le quiere llevar por medio de lo que está viviendo. No preguntemos a Dios por qué, preguntemos para qué. Creer en Dios implica confiar en sus decisiones, aunque no comprendamos el porqué de las circunstancias. En la palabra de Dios podemos encontrar tantas historias de hombres y mujeres que aprendieron a confiar en el Señor y que nunca le preguntaron a Dios por qué. Simplemente confiaron en que Él tiene un plan, un propósito, y que todo lo que Dios decide es correcto, es perfecto y está bien. Imagínense que José hubiese preguntado ¿y por qué? Yo hubiese tenido algunos, ¿verdad? ¿Y por qué mis hermanos me miran así? ¿Y por qué mis hermanos me están vendiendo como esclavo? ¿Y por qué me están sacando de mi tierra a un lugar que no conozco? ¿Y por qué la esposa loca de este egipcio me está tratando como si yo hubiese querido abusar de ella? ¿Y por qué estoy preso? ¿Y por qué el copero del rey, luego de que le interpreté su sueño y le dije que se acuerde de mí, se olvidó? ¿Y por qué? José nunca preguntó. Él siempre confió en que Dios tenía un plan y un propósito.
¿Cuántos aquí han sido salvos gracias a Jesús? Todos ustedes tienen un propósito. Creer en Dios implica confiar en sus decisiones, aunque no comprendamos el porqué de las circunstancias. Amados, nuestro enfoque debe permanecer siempre, en todo tiempo, no en este lugar que aquí se queda, sino puesto en aquel lugar donde nada perece, donde no habrá llanto, donde viviremos por la eternidad adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá en la eternidad, más allá de las estrellas, es donde nuestra mirada debe permanecer siempre. De modo que mientras estemos aquí, que no nos importe el no poder entender tantas cosas, que el no entendimiento de lo que nos está pasando no nos desenfoque, que nuestra mirada permanezca siempre en Jesús. ¿Cree que es posible? Pastor, pero es que a veces es tan duro lo que uno tiene que atravesar, que quitar la mirada de Jesús se vuelve una lucha, que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Pensemos en Esteban. Mientras estaba siendo apedreado, no apartó su mirada de Jesús. Y aquí ninguno está siendo apedreado. Que los problemas, que las dificultades que usted pueda atravesar no le desenfoque. Su mirada debe estar puesta siempre en Jesús. Amén. Leamos un pasaje en el Antiguo Testamento, libro de los Salmos, capítulo 139, los versos del 23 al 24. Ya estamos cerca de terminar. Tenemos aquí un salmo de David. Él hace una oración que todos debiéramos hacer. Y él dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, dice, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuarta cosa que debemos aprender, el punto número 4. Dios ve lo más profundo de nuestro ser. Si nos entregamos completamente a Él, nuestra devoción será clara y Él actuará a nuestro favor. Dios ve lo más profundo de nuestro ser. Hay tantas cosas buenas que podemos hacer, pero cuando la motivación no es la correcta, no sirve de nada. A veces nosotros podemos hacer una autoevaluación, podemos autoexaminarnos y preguntarnos: ¿qué me está motivando a hacer esto? Y aunque lo puede hacer, no está mal. Más importante aún es que usted le consulte al Espíritu Santo que habita dentro de usted, que le conoce mejor de lo que usted se conoce a sí mismo, y le pide en oración: examíname, como decía el salmista. Ve si hay en mí camino de perversidad. Lloremos diciendo: Dios, ayúdame a cuidar mis motivaciones, mis intenciones. Dios ve lo más profundo de nuestro ser. Si nos entregamos completamente a Él, nuestra devoción será clara y Él actuará a nuestro favor. Dios nos hace un fuerte llamado a confiar en Él y solo en Él. Depender de Él de forma que ante el resto de personas en este mundo podamos evidenciar que confiamos en nuestro Dios como la única y máxima fuente de nuestra provisión. Fe más allá de las circunstancias.
expresión de su fe a Dios? Vamos a recoger algunas respuestas. Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿cuál es la mayor expresión de su fe a Dios? Ahora dígale: pero no me repita la pregunta, respóndame. A ver, voluntarios, ¿cuál es su máxima expresión de fe a Dios? No todos a la vez, porque no les escucho. A ver, ¿alguien? ¿La obediencia? ¿Alguien más? ¿La alabanza? ¿Alguien dijo en el primer punto también testificar? ¿La oración? ¿Compartir la palabra? Ahora, quiero que se dé cuenta de lo siguiente. Muchas de las cosas que se han mencionado, que pudieran ser una expresión de nuestra fe a Dios, pueden encerrarse en una sola cosa, que ya por aquí lo habían mencionado. Cuando nosotros oramos, obedecemos. Cuando nosotros leemos la palabra, obedecemos. Cuando nosotros testificamos de Jesús, obedecemos. Cuando nosotros nos congregamos, obedecemos. Cuando nosotros servimos al cuerpo de Cristo, obedecemos. Cuando nosotros ofrendamos y diezmamos para su causa, obedecemos. La máxima expresión de nuestra fe a Dios es la obediencia. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, buscamos primeramente su reino y su justicia. Tenemos que obedecer. Y cuando obedecemos, amados, a Dios no se le puede obedecer en ciertas cosas. Si vamos a obedecer a Dios, hay que obedecerlo en todo. Y si obedecemos a Dios en todo, Él se encargará de todo. Amados, usted puede contar con el amor de Dios, su sabiduría, su poder, su gracia. Nuestro Dios es un Dios que no ha fallado nunca y no va a fallar jamás. Él es el Dios que se interesa por usted y que provee para lo que usted necesita en el momento justo. Y si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, le aseguro que Dios traerá sobre su vida bendición mucho más abundante y dando mucho más de lo que usted en algún momento pudo pedir. Hemos mencionado 4 cosas. Punto número 1. Hemos dicho que Jesús nos invita a buscar primero a Dios y nos asegura que al hacerlo, Él se encargará de nuestras preocupaciones. Punto número 2. Dios quiere que confiemos en que Él sabe lo que hace y en que sus tiempos son perfectos. Número 3. Creer en Dios implica confiar en sus decisiones, aunque no comprendamos el porqué de las circunstancias. Y número 4, Dios ve lo más profundo de nuestro ser si nos entregamos completamente a Él,
nuestra devoción será clara y Él actuará a nuestro favor. Puesto de pie, amados, vamos a orar. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Y quiero que la siguiente oración usted la abrace en su corazón, en su mente. Quiero que usted se apropie en esta oración y que la pueda elevar al cielo creyendo. Amén. Cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, confío en ti totalmente para satisfacer mis necesidades. En tu tiempo perfecto, conforme a tus métodos, quiero entregar delante de tu altar mis esperanzas, mis sueños, mis deseos, mis anhelos. Moldéalos para que representen tu voluntad para mi vida. Dígale a Dios: yo seguiré obedeciéndote por el poder de tu Espíritu Santo y creyendo que al hacerlo, tú cuidas de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Es importante siempre tirar la red, aun cuando no hayan habido manos que se levanten para decir que están aquí por la primera vez. Nunca está de más tirar la red. Y es por eso que en esta mañana, si acaso hay alguna persona entre nosotros que solamente sabe cosas de Dios, pero no le conoce a Él realmente, tienes la oportunidad de encontrarte con Jesús hoy. Puede ser que has venido cargando con diversas luchas y pruebas. Quizás has venido cometiendo los mismos errores una y otra vez. Quizás estás cansado, estás cansada de vivir igual y quieres algo diferente. Solo Dios te puede cambiar. Solo Dios te puede transformar. Solo Dios puede hacer algo nuevo contigo. Y si en esta mañana hay entre nosotros alguna persona que quiere conocer a Jesús y quiere experimentar ese cambio que solamente Él puede producir, si estás cansado, estás cansada de solamente saber cosas de Dios, hoy tienes la oportunidad de conocerlo realmente. Por eso te voy a pedir que hagas la siguiente oración conmigo, y voy a pedir a toda la iglesia que repita esta oración con voz audible para ayudar a las personas que lo hacen de todo corazón. Con sus ojos cerrados, repita después de mí: Dios, gracias por tu amor. Dios, gracias por Jesús. Padre, estoy cansado de luchar, de caer. Ya no quiero cometer los mismos errores. No quiero ser igual. Quiero recibir a Jesús. Quiero que Él cambie mi vida. Quiero vivir para ti. Gracias, porque tu amor es más grande que mis errores. Tu amor es más grande que mi pasado. Jesús, ven a mi vida, cambia mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.